Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal la desvelada de anoche? ¿Buena? Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde. Seguimos con nuestra serie sobre la carta a los Hebreos. La serie lleva por nombre Firmes en la Fe, Fidelidad. Y hoy es el tema número 33 ya de esta serie. Y el título de esta tarde, de esta enseñanza, es el significado de la ascensión. El significado de la ascensión. Y hermano, el día de hoy, el tema que voy a compartir en esta tarde es un tema difícil, es un tema teológico muy difícil. Tiene muchas implicaciones del Antiguo Testamento, y en la manera que ustedes a mí me ayudan es evitar las distracciones. Para mí es más fácil seguir lo que Dios me ha dado, ya que el tema requiere de mucha atención. Es un tema difícil y es un tema esencial en la vida del creyente, ya que teológicamente la ascensión, que se conoce como la partida de Cristo, la partida de Jesús de este mundo de nosotros, tiene varias implicaciones teológicas. Sobre todo yo me puedo referir a 5 implicaciones teológicas. Primera parte, que la ascensión de Cristo es el fin de la misión redentora de Jesucristo. Él es nuestro redentor, que lo que Él vino a hacer como nuestro redentor fue totalmente hecho, cumplido. Que en este momento, la segunda, que Cristo ocupa el trono no solamente como rey, sino que está en este momento como sacerdote rey, como nuestro gran sumo sacerdote. Y ese es efectivamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tercer punto de esto, que Cristo está a la diestra del Padre representándonos a nosotros como precursor. Él es el primer resucitado. Entonces también es importante, porque habla de la transformación que nosotros esperamos como iglesia. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Un cuerpo semejante al de Él. También esa ascensión de Cristo, teológicamente, es después de que Él asciende, viene el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios como hijos de Dios. Y la ascensión, el número 5, es que representa que Él va a regresar por segunda vez por su iglesia. O sea, Él se fue prometiendo que regresaría por la iglesia. Entonces, estos 5 puntos son muy teológicos, porque ¿qué significa teológico? Significa que es en un contexto general de la Biblia. Para nosotros es Génesis hasta Apocalipsis. Son esos temas que no se pueden aislar ni tomar un versículo. Por eso este tema que voy a compartir esta tarde tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Entonces les voy a pedir que me ayuden para que pueda ser lo más denuente posible. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso número 18, por favor. Hebreos 9, 18. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace
dice remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismos para quitar de en medio, ¿qué dice? El pecado. Entonces, al final del verso número 26, el escritor nos lleva a una conclusión que espero en Dios que en esta tarde quede clara en nuestra vida espiritual. Desafortunadamente esta porción que leímos, hermano, no la puedo dividir en dos enseñanzas, que sería lo ideal, por el contexto, o sea, la manera en la que está estructurada no me lo permite. Entonces yo les voy a pedir, en la mañana no me tardé lo normal, 1 hora y 10 minutos, trato de ser lo más enfocado, lo más elocuente, pero yo requiero de la atención de ustedes para que a mí me es más fácil, porque a veces tardo más en estar atrayendo la atención que en lo que quiero enseñar. Porque si alguien se para y alguien abre la puerta, hagan de cuenta que todos, les dijera, volteen. Entonces, acá estoy, ¿sí? ¿Me van a ayudar? Ok. Entonces dice Hebreos 9:18. Dice, de modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha, que dice, mandado. Aquí el escritor de Hebreos, lo primero que nos quiere enseñar en esta tarde es la similitud que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recordemos, el antiguo, dice la Biblia, era sombra y figura de lo que iba a venir. Entonces, pero hay una similitud en lo que se hacía con lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿cuál es esa similitud? Que los dos pactos están instituidos por medio de la muerte, por medio del sacrificio. Recordemos una parte importante de la Biblia. Dios estableció como juez que el pago del pecado es, ¿qué, hermano? La muerte. O sea, para que Dios perdone el pecado tiene que haber muerte. Es algo que Dios estableció. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios establece esto en el sistema levítico, ofreciendo becerros, ofreciendo animales en representación del hombre. Ahora, era simbólico, era algo que estaba. Entonces, el primer pacto fue instituido por medio de la muerte, al igual que el segundo. ¿Sí? Los dos tienen esa parte, ¿sí? Sabemos que el primero fue era la muerte de animales, y el segundo fue la muerte de Cristo en la cruz. También eso es esencial para nuestra fe. Cristo como hombre, y sabemos Dios hombre, Él como hombre murió en la cruz. Él derramó su sangre como expiación de nuestros pecados. Eso es fundamental en nuestra fe. Entonces, lo primero que quiere el escritor es mostrarnos esto, ¿sí? Y él está tomando, el escritor de Hebreos, parte del libro de Éxodo, del capítulo 24 de Éxodo. No nos vamos a leer esa parte porque no nos daría tiempo. Pero si tú puedes en tu casa leer Éxodo 24, vas a entender muchas cosas de lo que él está tomando. Y en esa parte de Éxodo, ¿sí?, es donde se establece el pacto, a donde Moisés le da al pueblo más bien los mandamientos de Dios, y esos mandamientos son sellados a través del sacrificio, la sangre. Y es ahí donde también Dios a Moisés le manda subir al monte para mostrarle lo que es el tabernáculo. Entonces, aunque el escritor
Como él es, lo sabemos, es una persona judía que conoce perfectamente el Antiguo Testamento, es un buen teólogo, pero también es un hombre que conoce bien las costumbres del tiempo de los rabinos. Entonces muchas de las cosas que él describe aquí no coinciden plenamente con Éxodo 24, porque una de las cosas la está tomando él de Éxodo y otras las está tomando de las tradiciones que no agreden. Yo te voy a explicar unas de ellas, o sea, no agreden, ¿sí? Primero, en Éxodo habla de la sangre de los becerros, y aquí dice becerros y machos cabrios. Y machos cabrios se utilizaban para la purificación. Entonces él está tomando esa parte de todo lo que se hacía referente a los sacrificios. Si tú lees Éxodo 24 vas a encontrar becerros, no machos cabrios, primer punto, que es lo que está, ¿sí? Cuando habla de que en Éxodo 24 Moisés dice que rocía con sangre al pueblo y al altar. Aquí leímos que rocía al pueblo y al libro. Entonces el libro es como la evidencia del pacto. Ahora, no podemos pensar que en aquel tiempo Moisés también llegó a rociar el libro del pacto. No lo sabemos, pero también está escrito ahí. El Éxodo habla solamente de la sangre rociada, así. Pero aquí en Hebreos habla de que la sangre mezclada con agua es rociada. Hay muchas cuestiones, natural. Vamos a hablar primero de la natural. La sangre del sacrificio de los animales era poca, el pueblo era numeroso. Para que alcanzara, porque la sangre representa la santificación. Eso es lo que representa la sangre. O sea, para que algo sea santificado tiene que haber un derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, para que alcanzara, los rabinos, los sacerdotes mezclaban la sangre con agua para que obviamente se hiciera más y alcanzaran a esparcir la sangre sobre todo el pueblo. Ahora, espiritualmente, el agua tiene una parte espiritual o nos enseña que el agua es símbolo de purificación. O sea, espiritualmente entendemos eso. Dice que por nuestro interior correrán ríos de agua, que dice viva. Sabemos que no sale agua de nosotros, está hablando de la palabra de Dios que nos limpia nuestra mente, nuestro corazón. Entonces aquí el agua representa esto. Y hay cuestiones que están así, ¿sí? Y también habla acerca del instrumento que se usaba. Aquí el escritor de Hebreos habla de lana de color rojizo y un hisopo. El hisopo se entiende era un instrumento de lana, y se entiende que la lana era extraída de un animal sacrificado. Pero el hisopo y el color rojo son símbolos en la Biblia de la purificación del pueblo de Israel. Vamos a ver una evidencia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, verso número 18. Isaías capítulo 1, verso número 18. Dice esta cita de Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. ¿Estoy bien? Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿de qué color es la grana, hermano? Como la nieve, serán, ¿qué dice? Como el color natural de la lana, ¿de qué es? Blanco. Como dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué dice? Lana. Entonces el hisopo y el rojo es símbolo de la purificación del pueblo de Israel, que fue lo que utilizó Moisés, y es lo que nos está hablando espiritualmente el escritor de Hebreos. Hay otro, y por último, hablando sobre este texto, ahí en Hebreos 20, el que estamos leyendo, dice, así dice, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y en Éxodo 24, en el libro de Éxodo capítulo 24 dice así: he aquí la sangre del pacto. Entonces hay una diferencia notable que en nuestro lenguaje no es muy visto, pero es importante mencionar esto.
El escritor aquí, en el griego, en el escritor de Hebreos, en el griego, utiliza un lenguaje, una serie de palabras similares a las que habla el Señor Jesucristo en la inauguración del nuevo pacto, cuando Él dice, este es el nuevo pacto. Entonces vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, perdón, capítulo 26, verso número 28. Repito, Mateo 26, 28. Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el escritor de Hebreos pone una conjugación que es muy similar a la que utiliza el Señor Jesús en la última cena, estableciendo el nuevo pacto. Entonces hay unas diferencias ahí entre Éxodo 24 y lo que él toma, pero que no agreden la verdad de la Biblia. Entonces es importante en nuestra fe, es lo que menciona aquí. Dice, pasamos al verso 21 y verso número 22. Hebreos 9, 21, 9, 22. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué dice? Remisión. Ok. Aquí hay algunas cuestiones, dice el escritor de Hebreos. Dice, y además de esto, roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Los dos pactos tienen algo que se conjuntan. Es la remisión y la purificación. Los dos pactos tienen esa finalidad: hacer remisión, perdón de nuestros pecados y traer la purificación a nuestras vidas. Eso lo hacía. ¿Cómo lo hacían en el antiguo pacto? Bueno, hacían el sacrificio del animalito que derramaba la sangre por los pecados. ¿Estamos ahí bien? El sacerdote tomaba el hisopo de lana, ponía la sangre y rociaba al pueblo en señal de purificación. ¿Qué sucedió en el nuevo pacto? Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada para remisión de nuestros pecados. Cuando Él asciende, Él lleva el sacrificio en sí, se presenta al Padre, el Padre acepta ese sacrificio y es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia y es señal de la santificación que hoy lo tenemos los que somos hijos de Dios. Entonces hay una similitud en eso, una similitud que está ahí. Entonces dice, y además de esto roció también, entonces, la sangre del tabernáculo y todos los vasos. Pero también aquí hay un problema de lo que él está hablando. El problema es que cuando él hizo el pacto con el pueblo, no existía el tabernáculo. Si tú lees Éxodo 24, te va a llevar paso a paso. Y después de que se da el pacto y se sella el pacto con la sangre, Dios le habla a Moisés y se ve y sube. Algo bien importante. El pacto fue establecido sobre una obediencia. Estaba condicionado a la obediencia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan esa enseñanza hace como, pues quién sabe cuántas semanas atrás? Pero yo ya la di. Por eso es importante ir tomando nota de lo que está ahí. El antiguo pacto estaba condicionado en la obediencia del pueblo. Cuando leyó Moisés los mandamientos del pueblo, el pueblo que contestó, sí, obedeceremos. Si se trata de hacer lo que Dios quiere, obedecer es bien fácil, ¿no? Dijeron así, todo lo que diga el Señor lo haremos. La verdad, ¿lo cumplieron? No. Porque no cumplieron, es que Dios establece el sistema levítico. Es cuando Dios, para seguir morando cerca del pueblo, establece lo que es el sacerdocio levítico. Recordemos hace muchas semanas cuando hablé acerca de lo que es establecer el sacerdocio. Entonces, Dios establece el sacerdocio levítico para que por lo menos una vez al año tuviera el sacerdote, en representación del pueblo, esa cercanía con Dios, que era el día de la
expiación. Pero el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin la sangre del sacrificio, porque moría. Y cuando él entraba, él rociaba los utensilios, el propiciatorio, rociaba el propiciatorio, lo rociaba y se salía, en presencia de que podía estar nada más un tiempo ahí y no podía permanecer. Entonces, y en el lugar santo se rociaba también los muebles del tabernáculo: el candelabro, la mesa de los panes y el incenciario, donde estaba el incienso de las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: que aunque Dios puso el tabernáculo para tener esa comunión con el pueblo, cuando entraba el hombre a ese lugar, con su inmundicia contaminaba a ese lugar. Y no puede habitar Dios en un lugar que no sea santo. Entonces, para que ese lugar simbólicamente fuera santificado, el sacerdote entraba y rociaba la sangre del pacto. Entonces, por eso dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aunque no estaba en ese tiempo prácticamente el tabernáculo instituido, lo que el escritor nos está diciendo: asimismo, recuerden, iglesia, recuerden ustedes que para que Dios habitara, para que Dios se manifestara en el tabernáculo, tenía que ser el mismo tabernáculo santificado por medio de la sangre. Eso es lo que nos está diciendo. Pero agrega más, dice la primera parte del verso número 22. Y casi todo, dice, es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Casi todo es purificado según la ley con sangre. Bueno, había algunas partes que la ley mencionaba que no se necesitaba un sacrificio, como que cuando alguien era pobre y no podía llevar un animalito para el sacrificio, llevaba harina para que sea su ofrenda de harina. O sea, Dios siempre teniendo esa cercanía con el hombre. Si alguien era pobre y no tenía para pagar un animalito para el sacrificio, podía presentar harina. Entonces, por eso dice lo que leímos en esa parte: casi todo, según la ley, es purificado por medio de la sangre. Pero dice: y sin derramamiento, regreso a Hebreos, de sangre no se hace, que dice, remisión. Ok. Esta porción, aquí hay una palabra muy importante, es la palabra remisión, que ya la debemos de saber. La palabra remisión en el griego significa libertad, significa perdón. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz? Nos dio ¿qué? Libertad, y nos dio perdón de nuestros pecados. Entonces, sin derramamiento de la sangre, o sea, si no hay un sacrificio, no puede haber libertad, no puede haber perdón. Recordemos esta parte: el hombre tiene voluntad, sabíamos eso, ¿verdad? Pero el hombre, si no nace de nuevo, su voluntad está cedida al pecado. Él tiene voluntad. Ya me remonto a enseñanzas muy atrás. Podemos ver a un hombre que para nosotros puede ser un hombre malvado haciendo cosas buenas. Pues sí. ¿O no? ¿No le lloraron ahora que salió el Chapo? ¿No le hicieron fiesta? Y le pusieron y fueron a decir: déjenlo libre, él es bueno con nosotros. Aunque está considerado uno de los hombres más sanguinarios de la historia. Lo comparan más sanguinario que ni Pablo Escobar, para que tengas una idea, O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero ves, ahí en Sinaloa hubo fiesta. Entonces, el hombre tiene voluntad, pero esa voluntad está cedida al pecado. Y cuando nacemos de nuevo, nuestra conciencia está limpia para que podamos servir al Dios vivo. ¿Se recuerdan esa enseñanza también? Entonces, dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa palabra remisión significa libertad y significa perdón. Este texto nos lleva a un versículo muy importante. Vamos al libro de Levítico, capítulo 17, verso número 11. Repito la cita: Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne
en la sangre que dice está. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en nuestra carne corra sangre y haya sangre, tenemos ¿qué? Vida. Cuando hay derramamiento de sangre, inmediatamente la persona o el animalito muere. Entonces, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la que dice persona. Aquí la palabra expiación del hebreo significa cubrir, significa pacto, limpio, perdonar, significa reconciliar. Entonces, si tomamos Levítico y Hebreos, cito Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué dice Levítico? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer, ¿qué dice? Expiación. Entonces podemos llegar aquí que la palabra expiación y la palabra remisión prácticamente es lo mismo bíblicamente, se refiere a lo mismo, ¿sí? Entonces, para que los pecados del hombre sean expiados, es necesario que exista derramamiento de sangre, totalmente. O sea, eso tiene que existir, es algo que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, para que el pecado de los hombres, repito, sean expiados, como consecuencia remitidos, o sea, perdonados, tiene que haber un derramamiento de sangre. Entonces, aquí en nuestro texto que estamos hablando, nos está remontando a las dos partes que mencionaba hace un momento de Cristo: lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en el momento de la ascensión. O sea, hay un perdón de pecado, pero hay una santificación también hacia nosotros. Pero el interés principal del autor, sí, en este versículo, es la purificación de la sangre, porque dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces es el interés de él. Entonces la sangre del Antiguo Testamento y la sangre en sí ratifica el pacto, hace esa ratificación del pacto, ya que en el Antiguo Testamento pues sabíamos que el pueblo no lo iba a cumplir, y estamos exactamente igual nosotros, ¿sí? O sea, nosotros hoy también, hermano, no podemos cumplir, aunque no descansa hoy el pacto, el nuevo pacto, en nuestra obediencia, sino descansa en la obra de la cruz de Cristo. Así es como descansa el día de hoy. Pero también nosotros hoy no cumplimos plenamente, aunque nosotros, si yo les leyera el libro de la ley, que sigue vigente, la ley moral de Dios, y dijera: hermanos, las vamos a cumplir, todos dijéramos: sí, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero al final sabemos que no lo vamos a hacer, aunque no descansa en nuestra obediencia, descansa en la obra redentora de Cristo. Pero por eso Dios ha provisto ahora a nuestro sumo sacerdote en la presencia del Padre, que es el que está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros estamos establecidos hoy sobre mejores promesas, sobre mejores cuestiones, y una de ellas es que hoy no está condicionado a nuestra obediencia, está condicionado a la obra de Dios en la cruz. Hoy yo estoy en el nuevo pacto por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, mas no en lo que yo pueda hacer para obedecer por mí mismo a la voluntad de Dios, sino mi fe. El nuevo pacto está establecido sobre lo que Él hizo en la cruz por mí. Entonces es cuando nosotros hoy entendemos que somos herederos de mejores promesas, porque te voy a dar dos grandes cosas que encierra el nuevo pacto. Una, Dios en la cruz nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo fue en el ámbito eterno. ¿Qué quiere decir? Presentes, pasados y futuros. Pero no para ahí. No para ahí, ¿por qué? Porque a los que hemos creído y hemos sido perdonados, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como no hay mucho júbilo en la iglesia respecto a esto, porque si pues soy hijo de Dios, bueno, amén, gloria a Dios. Enseñar estas partes son difíciles, porque todas esto que yo estoy hablando solamente son en el ámbito espiritual, por medio de la fe, no por medio de lo que se ve.
A ver, muéstrame físicamente que eres hijo de Dios. ¿Tienes alguna marca? ¿Algún distintivo exterior que te haga ser hijo de Dios? Entonces, como no se ve, pues amén, ¿no? Te ves en el espejo y te ves igual de feo. Bueno, ¿seré hijo de Dios? Bueno, dice el pastor, amén. ¿Sí me estás entendiendo esta parte? Pero te lo voy a poner de esta manera, para que veas la falta de conocimiento sobre las verdades eternas. Dios me perdonó, me dio un perdón que no merecía. Tú y yo y todos los hombres merecíamos la muerte. No éramos dignos de nada bueno de parte de Dios, porque la maldad la traemos internamente. Lo que vemos, lo que veíamos, lo que pensábamos, lo que respirábamos, lo que hablábamos, lo que caminábamos, era en el ámbito de la maldad. Pero Dios en su misericordia dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice, una vida eterna. Pero no para ahí, porque a los que han creído les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, te salva y te adopta. Fíjate, eso. Entonces, sí, bueno, ya hice énfasis, bueno, Dios, amén. Pero si yo te hubiera dicho antes de todo esto, ¿sabes qué? Mira, hermanos, tengo una gran noticia. Vino el hermano Juan sin miedo, y él es millonario. Y él dice que tiene 500 millones listos para heredar. Y va a heredar a todos los que vinieron el día de hoy presencialmente. Va a sumar y va a dividirlos entre cada uno de nosotros los 500 millones. Y antes de que tú te vayas de aquí, hermano, te van a dar un cheque que vas a salir mañana y vas a ir a cobrar. Mira, eso, no, hombre, estarían brincando, saltando, y gloria a Dios y aleluya. Y ese es mi Dios. Pero te hablo de ser hijo, y como no lo ves, es más, te lo voy a poner de esta manera: en muchas ocasiones ni lo sientes. Pero es donde entra la fe. Pero eso pasa así, como bueno, pues está bonito ahorita, amén, ¿no? Está bonito que todos digamos amén ahorita, ¿sí o no, hermanos? A ver, ¿somos hijos de Dios? Amén, suena, ¿no? Pero ¿lo vives? O sea, ¿te mueves allá afuera como el hijo de Dios? ¿Como uno de los hijos de Dios, más bien dicho? O sea, todo lo que tú vives allá afuera, en el diario vivir, representa la seguridad que tienes en tu amén. Ya cambió, ¿verdad? Pero si te dijera, el hermano Juan sin miedo, nos va a dar una lana cada uno, más por el puro hecho de haber entrado el día de hoy a este lugar, vas a salir. Además, ya el Ujier está formado con los cheques ahí ahorita. Cuando salgas, incluye niños, papás, mamás, hasta el invitado que vino por primera vez también le tocó. Amén, va a decir, yo regreso a este lugar. Pero el ámbito espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas que te estoy mencionando? Yo no vi que brincaran de gusto y dije, el Espíritu de Santo está en mí. Y hoy me guía. Hoy el Espíritu Santo a mí me mantiene en las verdades de Dios, porque dice en la Escritura que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. No hay gozo en eso, hermano. Pasamos ahí, bueno, pues amén. ¿Sabes por qué? Por eso precisamente es difícil enseñar esto. Yo podría darte ahorita que te entuvieras y que eres más que vencedor y que gloria a Dios y sales adelante y que eres Juan sin miedo y te vamos a pasar ahorita por el cuarto de liberación y te vamos a sacar todos los males que tengas. Estaríamos llenos. Pero las verdades de Dios nos deben fundamentar en nuestra vida como creyentes. Te vuelvo a repetir, Dios nos salvó. No merecíamos la salvación. ¿Quiénes somos para acercarnos el día de hoy, tú y yo, a Él? ¿Sabes por medio de quién? Por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y espero que
tu vida espiritual se vaya edificando. Hebreos 9, verso número 23. Dice esta porción, Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando estrictamente de los vasos y del mobiliario del tabernáculo de Moisés. A eso se está refiriendo. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Ok. Dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Se está refiriendo estrictamente el escritor de Hebreos a todo lo que es el sistema levítico. Había en el sistema levítico, en el tabernáculo, había muebles en el lugar santo que representan el ámbito espiritual del hombre. Los panes de la proposición, el candelabro y el altar de inciensos. Eso tiene un impacto en nosotros. Ellos estaban ahí físicamente. Pero fíjate lo que te voy a decir. Las cosas que se veían físicas, bíblicamente son símbolos. Y las cosas que no se ven, bíblicamente son verdades. O sea, el candelabro estaba ahí, era físico, era de oro macizo. Tanto que lo saquearon y se lo llevaron. Y el sacerdote, una de sus tareas, el sacerdote que enseñé hace semanas, entraba y lo limpiaban, le cambiaban las velas y prendían las velas que representa al Espíritu de Dios. Los panes en la mesa eran puestos una vez por semana y al final de los 7 días los sacerdotes los comían entre sí y representaba 12 panes, representaba a las 12 tribus de Israel. La mesa, el altar del incienso en el lugar santo, cerca del velo del lugar santísimo, se tenía que prender diario el incienso y ese penetraba al lugar santo, representando que nuestras oraciones el día de hoy están en la presencia de Dios. Todo eso estaba ahí, era una verdad. Pero fíjate qué curioso es la Biblia, ¿no? Porque todo eso que es verdadero son símbolos. Y todo lo que son símbolos, para ti y para mí, deben de ser cosas verdaderas. Entonces, eso es lo que es la vida de fe, hermano, que es lo que está hablando aquí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cómo fueron purificadas? Por medio de la sangre de animales. Eran purificadas. Entonces quiere decir que hoy, a través del sacrificio de Cristo, todas las áreas espirituales de nosotros como hijos de Dios, como el nuevo templo del Espíritu Santo, han sido purificadas a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí me explico ahí? ¿Está claro esa parte? Bueno, entonces entro a 3 preguntas. ¿Sí está claro o me regreso? Para que puedan entender lo que voy a preguntar. Número 1, hablando de los panes, habla de la comunión entre el cuerpo de Cristo, las 12 tribus de Israel. ¿Cómo andas hoy en la comunión con la iglesia? ¿El hermano que ves de hace 2 años ya sabes que tiene nombre o sigues diciéndole hermano? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo andas en la comunión? Cuando te sientas con alguien a hablar de cuestiones de la iglesia, ¿te edificas o agarras el problema del otro? Si el otro está disciplinado y a ti te está pasando exactamente por ahí el camino, andas medio igual, y dices, ya también a mí me hicieron lo mismo y ahora vamos a hacer los dos con el mismo sentir. Digo, si no veo a nadie, nada más para que quede ahí el asunto. ¿Cómo estamos en la parte de la comunión?
¿Sabes que la relación entre nosotros no se puede manejar en el ámbito terrenal porque sería llena de obras de la carne? Pleitos, disensiones, todo. Pero en el ámbito espiritual somos hermanos porque tenemos al mismo Padre. Y te voy a decir algo más tremendo, En el ámbito espiritual nos rige la misma mente, nos rigen los mismos principios y nos lleva a caminar por el mismo camino. ¿Cómo la ves desde ahí? Entonces, ¿cómo andamos espiritualmente en la relación con los demás? No, que el sacrificio era sombra de lo que ahora es, y que el sacrificio de Cristo ha limpiado totalmente. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Las cosas celestiales se refiere que esas que eran sombra hoy pasan a ser partes espirituales y hoy son purificadas por el mejor sacrificio. ¿Cuál es el mejor sacrificio, hermano? El de Cristo. Entonces, si nos decimos creyentes, hermanos en la fe, ¿por qué vivimos como iglesia lo que tenemos que vivir? ¿Por qué en el Face? Hombre, nos decimos de todo. Y entre hermanos, están diciendo. Ahora regresemos un poquito a la luz del candelabro. La palabra de Dios trajo luz a nuestra vida, ¿sí o no? ¿Y esa luz para qué es? O sea, ¿para ponerla abajo de una alfombra? ¿Para tapar y decir no? ¿O para que esa luz alumbre? Tú estás alumbrando a los que están cerca de ti. O sea, tu vida impacta a todos los que te rodean. Tu vida es una luz, o sea, es una verdad del Evangelio. Tu vida está formada en principios bíblicos que, aunque no tengas necesidad de ponerle la piraña a tu coche ni poner en tu casa este hogar de Cristo, la gente sabe que vives de una manera diferente, piensas de una manera diferente y te conduces de una manera diferente, porque en ti está la luz que representas de la luz eterna que es Jesucristo. ¿Se ve o no se ve ese ámbito espiritual? Porque el otro era figura, entraban cada semana, le ponían velitas y lo prendían. Y ahí estaba prendido el candelabro. Hoy la salvación no se pierde, hermano. ¿Eres luz de Cristo? Ya no hubo amén. ¿Te fijas cómo va bajando el asunto? Ahora vamos a la otra parte de las oraciones. Entraban y prendían el incienso aromático. Había una preparación exquisita en olores. Y esas entraban al lugar santísimo, donde estaba en el propiciatorio, que representa la misma presencia de Dios. Y la Biblia dice que hoy, en este nuevo pacto, nuestras oraciones son escuchadas por Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor? ¿Por qué cuando tenemos un problema, una necesidad, lo primero que volteamos a ver quién nos echa la mano? A ver quién está más consagradito que yo. ¿Sabes que el ministerio de oración es un ministerio que Dios estableció aquí para ayudar, pero nunca para hacer la chamba de ustedes? ¿A quién le toca predicarle a los que están cerca de ti? Si se muere un familiar, ¿a quién le toca predicar en el funeral? Luego voltea, no, manda a alguien. Y si decimos, no hay nadie, no, falta de amor, me dejan solo. Pues es tu problema. Son tus vecinos, son tus familiares. Es tu deber proclamar las virtudes de aquel que te llamó de la oscuridad y te ha trasladado a la luz admirable de Cristo. Hermano, eso quiero que lo vayamos entendiendo. Estamos para ayudarte, pero no estamos para hacer el trabajo de cada uno de nosotros. Pero es más fácil ver nuestra falta de comunión, ver nuestra falta de santidad y voltear que otro haga lo que me toca hacer a mí. Ese no es el trabajo de los ministerios. El trabajo del ministerio es equiparte para que tú vayas a la batalla. Ese es el trabajo que hacemos.
Pero yo no puedo ir a tu batalla, esa es tuya. Ahí te puso Dios. Con esa familia idólatra, con esa familia que te aborrece, te puso a ti, no a mí. A mí me puso la mía, créeme, ¿eh? Y yo tengo mis problemas también. Yo también tengo que proclamar a Cristo y también tengo que hablar de Cristo y también tengo que demostrar que yo digo ser cristiano. Cada uno tenemos nuestro lugar. Pero yo no voy a estar, oye hermano, se acaba de morir mi primo, pues ve a echarme la mano, ¿no? No sé qué decir. Pues, ¿cómo que no sabes? ¿Qué no dice que el Espíritu de Dios nos capacita y nos recordará todo lo que tenemos que hablar? Pero ¿ves cómo es mejor el nuevo pacto en muchos ámbitos? La pregunta aquí, ¿lo estamos viviendo? Aquí lo dice, pero las cosas celestiales mismas, que eso era una figura, con mejores sacrificios que estos. Se está refiriendo entonces a todo eso que está ahí. Tiene una validez porque nosotros que ya tenemos el Espíritu hemos sido rociados con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados y hemos sido santificados para Dios. Primera de Pedro 1:2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean, ¿qué dice? Multiplicar. El apóstol Pedro habla de lo mismo ahí, hermano, en otro contexto diferente. Pero él está hablando de lo que la sangre hace en ti y en mí. La sangre vertida en la cruz perdona nuestros pecados y cuando Cristo ascendió fuimos santificados para Dios. De esa manera es cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Y dice, y recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse, ¿cuándo, hermano? Dile al que tienes al lado, del griego a ahorita. Ay, Señor. A ver, vamos a leerlo más despacito, ¿está bien? Porque está como un filetote, ¿no? Vamos a hacer despacito, así como. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Se refiere al de Moisés, al Antiguo Testamento. Figura, fíjate, figura del ¿qué? Del verdadero. Sino en el cielo mismo, en el ámbito espiritual, en el ámbito eterno, a eso se refiere. El cielo mismo, no está arriba de las nubes Cristo. ¿Estamos de acuerdo ya? O sea, no está Cristo arriba de las nubes, tienes que voltear para verlo. No, en el ámbito espiritual, en el ámbito eterno, a donde Dios en cierta manera nos hace a ti y a mí vivir ahora que hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, dice Efesios que hoy nosotros estamos sentados en lugares espirituales en Cristo. Estamos en ese ámbito, aunque seguimos sujetos al cuerpo y vamos a morir algún día, pero nuestra fe, nuestra esperanza es que Cristo regrese por nosotros, nos dé un cuerpo semejante y habitemos con Él eternamente. Esa es la esperanza de la iglesia, ¿sí o no? Y la esperanza no avergüenza, ¿verdad, hermanos? Ajá. Entonces, si en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Es aquí donde entra lo que dije al principio. Estamos viendo la ascensión de Cristo en el ámbito como rey y sumo sacerdote. Él ahora, ahora sí, de la palabra griega, le voy a dar la definición, significa delante, significa ahora, significa existir, significa presente. ¿Quién está delante cubriéndonos en nuestra vida espiritual, hermano? Jesucristo. Él está delante del Padre. ¿En qué momento Él está intercediendo por ti, por mí? Ahora, en este instante, en este momento. Y ese ahora está en el ámbito espiritual, porque es en el ámbito del cielo. Quiere decir que en 5 minutos para Dios sigue siendo ahora.
En un año para Dios sigue siendo ahora. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes qué te va a pasar en dos días? Pues si viene una situación difícil, aún dentro de 2 días Dios estará presente como está el día de hoy, en este instante contigo. Esa es una realidad que está ahí. Y eso tenemos que descansar ahí. Porque yo no sé qué va a pasar si nos vemos. Más, si no nos vemos, pues yo les digo de broma, ya nos vemos, ¿no? Es una realidad. Pero ese es el ámbito interno, fíjate, sino en el cielo mismo, como sumo sacerdote, presentarse ahora, en este momento, por ti, por mí, como hijos, ante Dios el Padre. Él está en este momento intercediendo por ti, por mí. Él no entró en el santuario hecho de hombre que fuera repetitivo una vez y para siempre. Y Él está ahí, hermano. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Estamos esperando la venida de Cristo. Hoy estamos aguardando la segunda venida. Pero en ese ahora, Él ha prometido venir. Y para ti, para mí, en el ámbito espiritual de la fe, ese ahora quiere decir que vendrá seguridad. Es como si algo estuviera sucediendo en este instante. Esa es la realidad de la vida del creyente. Entonces, estamos aguardando la venida de Cristo. Pero ese ahora que Él está ahí intercediendo por nosotros en esa ascensión, es cuando la Biblia nos muestra que abogado tenemos para ¿quién? Primera de Juan, capítulo 2, verso número 1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué dice? Peque. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ese ahora quiere decir que Cristo en este momento está intercediendo a favor nuestro. Ahora, yo te quiero decir, porque a veces pensamos que Cristo hizo intercesiones porque pues ya soy hijo y Él va a interceder. Expresiones como, pues no sé qué va a pasar, pero Dios va a hacer algo. ¿Cómo que no sabes qué va a pasar? O sea, tú sigues haciendo lo mismo, pero tú ya lo oraste a Dios y pues Dios va a hacer algo. No sé qué va a hacer, pero yo soy hijo de Dios y Dios va a hacer algo. Verdades mal puestas. Yo te voy a poner, para llevarte esta realidad, te voy a llevar al ámbito natural. Si tú tienes un problema legal, vas a contratar un abogaster, no, un abogado, ¿sí o no? Contratas un abogado. ¿Qué te dice el abogado? ¿Qué te habla el abogado? Que le tienes que decir ¿qué? Para que él te pueda ayudar. ¿Qué, hermano? La verdad. Entonces, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Él está intercediendo ¿cuándo? Ahora, en este instante. ¿Qué necesita Cristo para que obre a favor nuestro? La verdad. ¿Y cómo demuestro la verdad si ya pequé? Arrepentimiento, claro. Si yo no me arrepiento verdaderamente, pues yo puedo llegar a Él y decirle: Señor, pues mira, acabo de darle unos así a mi esposa, pero tú sabes cómo es ella, Señor. ¿A poco no se lo merece, Señor? Y no le di tanto, Señor. O sea, fui espiritual, Señor. Menos, o sea, le di 7 bíblicos. ¿A poco no queremos espiritualizar todo de esa manera? Nada más 7 le di. Y suavecito, Señor. Como dices tú, la traté como vaso frágil, Señor. Si no hablamos la verdad, Él está para interceder por ti, por mí, ahora. Y tenemos abogado para con el Padre. Fíjate, nos salvó, nos hizo hijos y todavía intercede por ti, por mí. ¿Qué más? ¿Qué más de parte de Dios? Pero le pedimos casas, coches, dinero, ropa, cosas que Él mismo le dice cosas. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan, capítulo 1, verso número 9. Antes de que lo leamos, póngame atención. Dile al que tienes al ladito, te van a hablar a ti. Dile: esto sí es para ti. Ahora sí, vamos a leerlo.
El que estaba durmiendo te despertó. ¿Qué? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, hermano, de toda maldad. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Pero necesitamos arrepentirnos, hermano. Y Él está ahí, dice Hebreos. Él está intercediendo por ti, por mí. ¿Cuándo? Ahora, en este instante. Eso es una realidad para nosotros. Él no está dormido, hermano. Él no está esperando. Ahora te quiero decir, porque vienen muchas preguntas. Si ya fuiste a Dios y Él está guardando silencio, ya obtuviste una respuesta. Ya no dijeron amén, está bien. Porque a veces la respuesta que necesitamos en ese instante es silencio. Y te voy a decir por qué silencio. Porque Él ya nos ha venido hablando y hemos sido renuentes a la voz de Dios. Es como si el Señor dijera: ¿sabes qué? Ya te lo dije, ¿no? O sea, ya. Necesitas un poquito de trato para que se baje un poquito la soberbia y la verdad que entre. Aunque no digan amén. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, fíjate qué tremenda palabra, ahora en la consumación. Cristo dijo cuando murió en la cruz y cumplió la obra redentora: consumado es. Ahora dice, en la consumación de los siglos, o sea, de los tiempos. O sea, ya esto está hablando que para el creyente es una realidad tal cual, que Cristo venga, es una realidad así tal cual, que para el creyente es algo que ya está sucediendo espiritualmente en este momento. Eso es lo que estamos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismos para quitar de en medio, que dice, el pecado. Ok. Para quitar de en medio el pecado. Este versículo, sobre todo, bueno, estos dos, para tomarlo en ese contexto, nos lleva a tres características importantes. La primera, que está hablando el autor. La primera, el autor establece que el sacrificio de Cristo es único, inimitable y suficiente para todos los tiempos. Repito, el autor aquí nos establece que el sacrificio de Cristo es único, inimitable y suficiente para todos los tiempos y para todos los hombres. Un solo sacrificio que es válido para todo aquel que dice que cree. Este sacrificio, que es único, una sola vez, suficiente, no fue con sangre ajena, sino fue a través de su propia sangre. O sea, el único que Él es al mismo tiempo víctima y sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como cordero inmolado. Fue al matadero por ti y por mí. Y Él no ofreció nada que no fuera su propia vida. Entonces, es un sacrificio perfecto por esto. Y el tercero, que es el que quiero mencionar con más énfasis, se trata de que es un sacrificio eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el anterior, el sacrificio levítico, o lo que hacían en el Antiguo Testamento, era únicamente una purificación en el ámbito ritual, pero no era poderoso para quitar de en medio el pecado. Lo que sí, hoy el sacrificio de Cristo ha quitado de en medio el pecado. ¿Cómo te puedo representar esto? A ver si me logro explicar, porque esto es una verdad bien fundamental en nosotros. Dice la Biblia que el creyente, el que se ha arrepentido, el que ha creído en el sacrificio de Cristo, ha sido perdonado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Pero también dice la Biblia que en ese momento que es perdonado,
es santificado, regenerado para Dios, y el Espíritu Santo viene a morar a la vida del hombre, al corazón. Por eso dice Pablo en Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Le hace esa pregunta a los corintios que andan en la fornicación, haciendo de todo. Dicen: no, ver, tranquilos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Dios viviente? Ahora, fíjate lo que tuvo que hacer Dios en la regeneración en tu vida y en mi vida, para que pudiera venir a morar el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Entiendes la magnitud de la limpieza que hizo Dios en un hombre que no, una mujer que no merecía absolutamente nada? O sea, no medio nos salvó ni medio nos limpió. O sea, no nos hizo como el puerquito de José. O sea, no nos lavó, nos talqueó, nos puso moñito y nos dejó un puerquito bien limpio. Sino vino una regeneración tan tremenda a la vida de un hombre inmundo por la obra de Cristo en la cruz, que nos ha hecho esa santificación tan tremenda para que ahora sea la morada del Espíritu Santo en este mundo. Antes Dios habitaba de manera simbólica en el tabernáculo. Dios se mostraba con poder, con estruendos, con una manera impresionante en la cima del monte Sinaí. ¿Estamos bien? Hoy, ¿dónde se debe demostrar ese poder, esa grandeza del Dios de la Biblia? Esto está bien difícil. Porque teológicamente yo lo puedo entender, no, pues el Espíritu Santo está en mí. Hoy mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, hermano, que surge aquí: ¿lo vivo? ¿Vivo en esa santidad que está dentro de mi corazón? ¿O quién me está ganando día a día? ¿Ganan las obras de la carne o gana el hombre interno, el que quiere, el que anhela, el que desea las cosas de Dios? ¿O estoy satisfaciendo al exterior, al que se envejece, al que se acaba, al que va a morir? ¿A quién estoy alimentando hoy como creyente? Pero sabes que estas verdades nos mueven y nos simbran como hijos de Dios, porque sí se puede bíblicamente vivir una vida de santidad, aun aunque estemos habitando en un cuerpo que está lleno de corrupción. Porque aunque no me creas que tienes corrupción, nomás vete en el espejo y ve una foto de hace 10 años tuya. Estas canas, esta falta de cabello, esas arrugas no son de a gratis, es parte de la natural del hombre. Pero esto se va a deshacer. ¿Sí entiendes lo que trato de explicarte, amado hermano? ¿Sí entiendes la grandeza de la salvación? No nomás creí y ya no. El Espíritu de Dios mora en ti, porque fue una obra tan maravillosa de limpieza que hoy habita el Espíritu Santo en ti. Hoy está en ti. Porque por la obra de Cristo Dios no pasó por alto el pecado del hombre, porque Él es fiel y justo. Pero Él prometió, cuando Él creó al hombre, Él lo creó para que estuviera con Él. Dios no creó al hombre para que estuviera separado de Él. Dios lo creó para estar cerca, para tener comunión. Por eso lo creó a imagen y semejanza de Él. Pero el hombre voluntariamente decidió desobedecer y apartarse de Dios. Hoy lo que vemos, que para muchos es natural, y es más triste, para muchos que hemos sido regenerados es natural. Porque hay muchos de los que han sido regenerados, que tienen al Espíritu Santo, que deben de vivir en la santidad, se están amoldando a las cosas del mundo y están aceptando cosas del mundo. ¿Sabes que nosotros debemos de rechazar todo el ámbito, todo el gobierno, todo lo que el mundo genera en esa maldad?
Pero sin embargo nos estamos diluyendo y aceptando. Bueno, pues al final, si dos hombres se aman, pues es el amor puro. Dios es amor, ¿no? Pues que se amen. No te metes en problemas, diles que está bien, que Dios, pues ya que Dios les hable. A ver, yo te quiero llevar a ese punto. ¿Te atreverías, si Dios te dice, háblales que esa homosexualidad que tienen, esa depravación, si no se arrepienten, se van al infierno? Y que Dios te hablara en una plaza y dijera, a esos dos que van a llegar los de la mano, ve y diles. ¿Qué harías? No, pues le hablo al pastor, no. 01900 ayuda espiritual. ¿Qué harías? ¿Sabes qué te voy a decir? Si vives esa santidad y esa obediencia, vas. Y no importa que a lo mejor te golpeen, te escupan, hasta más. ¿A dónde quedaron los apóstoles? ¿No hicieron eso? ¿No hizo eso Esteban? Lleno del Espíritu, regenerado en esa santidad, con ese poder, él se paró y le habló a todos. Ustedes están bien rudos, les dijo, como el pueblo de Israel, endurecidos, como vuestros padres, les dijo. ¿Qué le acabaron haciendo a Esteban? Debut y despedida. La primera prédica y apedreado, muerto. Pero sin embargo él, doblado de rodillas, todavía dijo, veo al Hijo del Hombre parado a la diestra del Padre. Esa es la verdadera vida del creyente, hermano. Pero es la vida que produce la santidad. Tú no vas a poder hablar de Cristo con denuedo, no vas a poder vivir una vida de pasión hacia Dios si no estás viviendo en santidad. Escúchame bien esto, hermano. Vas a vivir una vida como desafortunadamente nuestra idiosincrasia mexicana, ahí se va. Pero Dios nos ha capacitado para vivir una vida en el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu viene cuando hay una vida de santidad en nosotros. Y seguimos luchando con el pecado, pero vamos a llegar al punto en Hebreos que dice, debemos de resistir el pecado hasta la muerte, hasta la sangre. Y no es para unos cuantos, es para la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos hoy con lo que la Biblia nos muestra? Esa ascensión de Cristo tiene una grandeza para ti y para mí. Él está intercediendo en este momento por ti y por mí. Y esa intercesión nos hace mantenernos en el camino, porque es la obra del Espíritu Santo aún en nosotros, hablándonos, guiándonos, conduciéndonos como hijos de Dios. Está intercediendo ahí y hay una respuesta de Dios para nuestra vida, pero necesitamos darle una respuesta a nosotros, a Él, en esa vida de obediencia y en esa vida de santidad. Entonces no nomás es decir, soy cristiano por trámite. El ser cristiano no es ir y tramitar tu IFE, O sea, voy y dejo mis papeles y ya. El ser cristiano es una vida. Y una vida de obediencia y de santidad. Y lo más impresionante, hasta donde yo veo, es que sí se puede. Somos más que vencedores. Termino con Romanos 8:33. Romanos capítulo 8, verso número 33. ¿Estamos ahí ya en la cita? Romanos 8, verso número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, que dice, resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Verso número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿Quién? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada, hermano. Nada nos separará del amor de Dios. Porque hoy Dios está en nuestra vida, ahora intercediendo por ti y por mí. Ahí está. Pero tengo que ir a Él. Entonces yo quiero que hagas una reflexión en esta tarde. Porque estos temas, hermano, yo te lo vuelvo a repetir, son muy difíciles. Hermano, traigo 45 hojas que tengo que dar en 1 hora 10 minutos. Pero no te vayas en esta tarde sin que entiendas
que no puedes vivir una vida de relajamiento, que esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado como hijos de Dios. Es tan grande la salvación que nos ha dado que hoy el Espíritu de Dios en este cuerpo está habitando. Y es el que nos mueve, el que nos guía, el que nos lleva como hijos de Dios. Y Él está ahí para toda necesidad. ¿Tienes una necesidad? Ve a Él. En santidad, en obediencia, en comunión. Y espera en Él. Él está. Y está ahí, en esa ascensión de Cristo en ese lugar. Va a terminar hasta que el Padre le diga: ve por la iglesia. Porque en el momento que Él venga por la iglesia, Él tomará la iglesia, la llevará y volverá a ser la unidad entre el Padre, el Espíritu y el Hijo, que es desconocida plenamente para nosotros. Pero eso es una realidad para ti y para mí. Entonces Cristo está, hermano, para interceder por nuestras necesidades. Él es nuestro sacerdote y está ahí y nos ha capacitado para poder dar respuesta a esto. Oremos a Dios, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Es poderosa para penetrar en nuestra vida, Señor, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, somos edificados en ti, Señor. Somos edificados a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor, de que tú has ascendido a la diestra del Padre como precursor de nosotros, de que tu obra ha sido terminada en la tierra. Has ascendido porque nos das la promesa que regresarás, pero lo más importante en este momento para todo creyente es que tú estás ahí intercediendo por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras debilidades. Tú te hiciste hombre, fuiste tentado en todo para conocer nuestras debilidades. Gracias, Señor. Gracias porque yo puedo ir en esta tarde, en este momento, mañana, a cualquier hora a ti, y tú estás ahí para responderme, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te damos la gloria a ti, Señor. Al único Dios vivo y Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Amén. Ahora den un aplauso de exaltación al que es digno, hermano. Gracias, Señor.